Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, por qué no, un poquito de asombro. Hoy vamos a sumergirnos en algo que realmente nos volará la cabeza, algo que sinceramente me dejó sin palabras a mí mismo. El título ya nos da una pista: Kerem no cree lo que escucha, su reacción sorprendida. Y créanme, esa reacción es solo la punta del iceberg. Prepárense para un viaje de descubrimiento y, sobre todo, de incredulidad genuina. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido que los enganche. Así que, ¿de qué va todo este alboroto? Pues bien, vamos a desgranar una historia que al principio suena un poco descabellada, casi como una broma. Pero a medida que profundizamos, nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que parece. Imaginen a alguien, en este caso nuestro protagonista, Kerem, que se encuentra ante una situación tan inesperada, tan fuera de lo común, que su cerebro simplemente se niega a procesarla. Lo que escucha desafía toda lógica, toda experiencia previa. Y la belleza de este vídeo es precisamente capturar ese instante puro, esa chispa de incredulidad que se transforma en una sorpresa mayúscula. No les voy a dar demasiados detalles aún, porque quiero que experimenten esto con nosotros, paso a paso, casi sintiendo lo que Kerem sintió. Ahora, para entrar en materia, debemos entender el contexto. ¿Qué estaba haciendo Kerem antes de escuchar esto? ¿En qué ambiente se encontraba? Estos detalles son cruciales para apreciar la magnitud de su sorpresa. Imaginen un día normal, una rutina predecible, y de repente, un torrente de información que lo saca de su eje. No se trata de algo que él esperaba ni remotamente. Es como si de la nada apareciera un unicornio parlante en medio de una reunión de contabilidad. Absurdo, ¿verdad? Pero a veces, la vida nos presenta esos momentos. Lo que Kerem escucha, bueno, es una revelación. Algo que cambia su perspectiva, que lo obliga a cuestionar todo lo que creía saber o dar por sentado. Y aquí es donde entra en juego la reacción. No es una sorpresa leve de esas que se olvidan en 5 minutos. Hablamos de un impacto profundo, de esos que te dejan con la boca abierta, los ojos bien abiertos y la mente en un torbellino de preguntas. Piensen en ese momento en el que se enteran de algo que parece imposible, y por un segundo, juran que los están tomando el pelo. Esa es la esencia de la reacción de Kerem. Ahora, ¿cómo logramos capturar esto? Pues, como siempre, con mucha preparación, un poco de suerte y, sobre todo, mucha autenticidad. No estamos aquí para crear falsas expectativas o para montajes prefabricados. Lo que verán es genuino. Y parte de la magia está en que Kerem mismo no sabía exactamente qué iba a pasar. Se le presentó una situación, se le pidió que estuviera receptivo y el resto, pues, sucedió. Y su reacción es el testimonio de ello. Una de las cosas que más me fascina de estas situaciones es cómo la expresión facial lo dice todo. Ustedes verán en los gestos de Kerem, en su lenguaje corporal, la lucha interna entre la incredulidad y la lenta aceptación de la realidad. Es un espectáculo en sí mismo. Observen cómo sus ojos parpadean, cómo intenta procesar la información, cómo una pequeña sonrisa de desconcierto se va transformando en una mueca de asombro puro. Es arte en estado natural. Y para que entiendan la magnitud de lo que Kerem está escuchando, necesitamos ir un poco más allá. No se trata de una noticia cualquiera. Es algo que, de confirmarse, podría tener implicaciones significativas. O simplemente es algo tan increíblemente improbable que desafía la lógica más básica. Imaginen que les dicen que la gravedad, de repente, ha decidido tomarse un descanso por un rato. Algo así de impactante, pero en un contexto diferente, claro. Además, la forma en que se le comunica a Kerem es clave. No es un anuncio formal, ni un comunicado de prensa. Es algo que surge de manera casi espontánea, de una conversación, de un intercambio que lo pilla desprevenido. Y esa falta de preparación, esa ausencia de un guión, es lo que hace que su reacción sea tan pura y tan sincera. No hay tiempo para ensayar, no hay tiempo para fingir. Solo está él, la información y la cámara. A medida que avanzamos en el vídeo, no solo veremos la reacción inicial, sino también cómo Kerem intenta asimilarlo. ¿Lo cuestiona? ¿Pide más detalles? ¿Se ríe nerviosamente?
Todas estas son capas de su sorprendente experiencia que exploraremos juntos. Y estoy seguro de que ustedes, al otro lado de la pantalla, se sentirán identificados con esa sensación de «esto no puede ser real». Ahora, sin desvelarles el gran secreto todavía, puedo decirles que lo que Kerem escucha tiene que ver con algo que muchos de nosotros hemos considerado, en algún momento, como pura fantasía o ciencia ficción. Algo que hasta ahora parecía fuera de nuestro alcance o de nuestra comprensión. Y de repente, ¡boom!, se presenta la posibilidad. La belleza de YouTube es que nos permite compartir estas experiencias únicas y conectar con personas de todo el mundo que comparten nuestros intereses y nuestra curiosidad. Por eso quiero animarles a que mientras ven el vídeo, vayan pensando en sus propias reacciones. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Kerem? ¿Cómo procesarían una noticia así? Y hablando de procesar, Kerem pasa por varias fases. Primero el shock. Luego la negación, quizás un intento de racionalizarlo, de encontrar una explicación lógica. Y finalmente la aceptación, o al menos el reconocimiento de que lo que ha escuchado es, de hecho, cierto. Cada una de estas etapas es fascinante de observar. No quiero sonar repetitivo, pero realmente la clave aquí es la espontaneidad. Vemos a una persona real, reaccionando a algo verdaderamente inesperado. Y esa autenticidad es lo que, creo yo, hace que este tipo de contenido sea tan atractivo y tan humano. Nos recuerda que a pesar de toda la tecnología y la información que tenemos a nuestro alcance, todavía hay espacio para el asombro y la sorpresa genuina. Para mí como creador de contenido, es un privilegio poder capturar y compartir estos momentos. Es una ventana a la naturaleza humana, a nuestra capacidad de adaptarnos y de sorprendernos ante lo desconocido. Y la reacción de Kerem es un ejemplo perfecto de ello. Piensen en las implicaciones de lo que Kerem está escuchando. Dependiendo de la naturaleza de esa información, podría significar un cambio radical en nuestra comprensión del mundo, de la tecnología, o incluso de nosotros mismos. Es algo que te hace pensar, que te saca de tu zona de confort mental. Y quiero que sepan que detrás de cada vídeo que hacemos, hay un equipo dedicado a traerles lo mejor. Investigamos, planeamos y sobre todo, nos aseguramos de que el contenido sea interesante y valioso para ustedes. Este vídeo en particular, ha sido una apuesta por la autenticidad y por capturar un momento humano realmente especial. Ahora, mientras se acerca el momento cumbre del vídeo, donde la sorpresa de Kerem alcanza su punto álgido, les invito a que presten atención a los detalles. No solo a lo que dice, sino a cómo lo dice, a su tono de voz, a sus pausas. Todo comunica. Y una vez que hayan sido testigos de esta increíble reacción, quiero escuchar sus pensamientos. ¿Creen que Kerem reaccionó como esperaban? ¿Qué harían ustedes en su lugar? No sean tímidos, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. En resumen, lo que hemos explorado hoy es un momento capturado en el tiempo, donde la realidad supera a la ficción para uno de nuestros invitados, Kerem. Hemos presenciado su lucha interna ante una revelación inesperada, desde el desconcierto inicial hasta la pura sorpresa. Hemos visto cómo la incredulidad se abre paso a la fascinación y, quizás, a una nueva comprensión. Ha sido un placer absoluto compartir esta experiencia con ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden, la vida está llena de sorpresas y a veces, solo necesitamos estar abiertos a ellas para verlas florecer. Antes de irnos, no olviden lo más importante: si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado viendo la reacción de Kerem, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, aquellos que también disfrutan de lo inesperado y de las historias que nos hacen reflexionar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.